Para muchos es la primera vez dentro del edificio después de 11 meses. Espero que hayan traído sus Biblias. Ábranlas a Hechos capítulo 6, versículo 8. Este relato es muy importante y espero que puedan prestar atención los que están adentro. Quiero que todos entiendan muy bien en la vida de Esteban. Hechos capítulo 6, versículo 8. Y vamos a leer sobre lo que le sucedió a Esteban. Vamos a leer el resto del capítulo 6 y vamos a entrar al capítulo 7. Vamos a leer varios versículos, un total de 60 versículos, y queríamos que estuvieran cómodos. ¿Recuerdan estas sillas cómodas? ¿Les gusta el aire acondicionado? Es bueno tenerlos aquí. Miremos el capítulo 6, versículo 8. Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. ¿Quién aquí sabe que Esteban fue el primer mártir de la iglesia? Ustedes saben que Esteban va a morir como un héroe de la fe. Si saben eso, levanten la mano. Mi preocupación es que leamos el discurso de Esteban y que veamos cuando él muere, y mi preocupación es que pensemos, oh, eso se trata de Esteban y yo no soy como él. Él no está en la categoría de persona normal. Él es un superhéroe, él es como un apóstol, y lo que yo quiero que nosotros entendamos es que antes del capítulo 6, nosotros ni tan siquiera sabíamos quién era Esteban. Esteban no fue uno de los apóstoles. Él no estuvo con Jesucristo. Esteban era una persona en la congregación, una persona entre la multitud. Y cuando hubo una crisis y se necesitó líderes, buscaron a hombres y hallaron que él era un hombre lleno de sabiduría y del Espíritu Santo. Él fue escogido para ayudar la iglesia. Él se hizo un líder. Él llegó a ser un mártir famoso. Él empezó no como uno de los apóstoles ni como un líder, sino él empezó como un miembro de la congregación. Por favor, señalen con su cabeza que entienden. Antes de que él muriera, él era uno como cualquier otra persona en la congregación. Entonces voy a llamar a alguien en la congregación. Esto es algo espontáneo. Yo voy a escoger a alguien. Ellos no saben que los voy a llamar al frente. Ellos no saben que les voy a hacer preguntas. Ellos no tienen ni una idea. Voy a pedirle a Sam Marín que pase al frente. Pasa. Dinos, ¿Dios ha hecho una obra en tu vida? ¿Él te salvó? Sí, Él me salvó, Él salvó mi alma. Fue algo tan lindo cuando vine aquí hace 5, 4 años. Vine como un estudiante de intermedia, de preparatoria. Escuché el Evangelio en un campamento y Dios salvó mi alma. Yo empecé como un niño que simplemente iba a la iglesia, un niño que simplemente sabía las respuestas correctas, a un niño que estaba viviendo la palabra. Déjame hacerte más preguntas. Te ves muy cómodo aquí enfrente de todos. Tú estás lleno del Espíritu. Sí. ¿Cómo se ve eso en tu vida? Bueno, ser lleno del Espíritu es entrar a la palabra de Dios todos los días, entrar a la escritura del día. ¿Quién lee la escritura del día? Todos los días leyendo la escritura del día. Yo he leído de las escrituras, pero cada vez que leo la escritura me siento tan humillado porque me doy cuenta que en realidad hay mucho que no sé y Dios me está enseñando cada vez más y el Espíritu Santo me está enseñando más y me pregunto, ¿cómo puedo vivir esta vida para la gloria de Dios? A ver, Sam, ¿tú sabías que ibas a pasar aquí al frente? No. ¿Algún día tú quieres servir como líder en la iglesia? Sí. Miren, aquí tienen un Esteban. Gracias por estar aquí.
en el servicio de las 11, entonces vemos a alguien que se levanta como líder y llega a ser famoso, pero vamos a ver cómo es que sucedió. En el capítulo 6, versículo 8, dice que él fue uno de los 7 escogidos y fue un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios. Hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Era como un apóstol. Estaba haciendo milagros como Pedro. Dice, cierto día, unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, así la llamaban, comenzaron a debatir con él. Eran judíos de Cirene, Alejandría, Cilicia y de la provincia de Asia. Esteban empieza a hablar en el capítulo 6, versículo 3. Vemos que dice que escogieron a 7 hombres muy respetados, llenos del Espíritu, y en el versículo 5 vemos que eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu. Era notable que este hombre, Esteban, estaba lleno del Espíritu, era un hombre sabio, el Espíritu estaba hablando por medio de él y la gente se estaba levantando a hablar contra él, gente de otras sinagogas. Se cree que Esteban era helenista, un judío que hablaba griego. Entonces vemos aquí que los judíos estaban hablando mal de él. En el versículo 10, ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Hemos visto esto sobre Pedro. Pedro decía cosas con valentía por medio del Espíritu Santo y la gente se asombraba y no sabía ni qué decir en respuesta a lo que él decía. Ahora tenemos aquí a Esteban, no era uno de los apóstoles, pero estaba lleno del Espíritu Santo y nadie podía contestarle porque él estaba lleno de sabiduría y del Espíritu. Quiero que anoten en sus apuntes que los versículos 8 al 15, el punto es, ningún hombre puede hacer frente al Espíritu en Esteban. Ningún hombre puede hacer frente al Espíritu en Esteban. Ningún hombre puede hacer frente al Espíritu en Esteban. Noten que la persecución, la oposición en este momento no viene de las autoridades, no viene de los saduceos ni del Sanedrín, sino viene de personas que pertenecen a otras sinagogas, personas que tal vez sienten una rivalidad con Esteban y porque ellos no pueden hacerle frente porque él hablaba con sabiduría. Miren el versículo 11. Entonces persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban. Aquí vamos a ver 2 acusaciones. Ellos declararon, nosotros lo oímos blasfemar contra Moisés y hasta contra Dios. Esto provocó a la gente, a los ancianos y a los maestros de la ley religiosa. Así que arrestaron a Esteban y lo llevaron ante el Concilio Supremo. Hemos estado aquí en el capítulo 4, en el capítulo 5 y ahora estamos aquí por tercera vez ante el concilio. Dejaron ir a Pedro y a los otros apóstoles, pero ahora la gente ha traído a Esteban. Dice el 13, los testigos mentirosos dijeron, este hombre siempre habla contra el santo templo y contra la ley de Moisés. Lo hemos oído decir que ese tal Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las costumbres que Moisés nos transmitió. Podemos ver que ellos están discutiendo. ¿Recuerdan cuando Jesús sacó a las personas que vendían en el templo y les dijo que se salieran porque la casa de su padre era una casa de adoración? ¿Recuerdan que él citó diciendo que él iba a destruir el templo y lo iba a levantar al tercer día? Y él se estaba refiriendo a su cuerpo y no al templo, y ellos pensaron que él estaba hablando contra el templo. Y ahora están haciendo lo mismo, están diciendo, hey, Esteban está hablando mal de la ley de Moisés.
Y vemos aquí en el versículo 15, en ese momento todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban, porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. Ahora Esteban va a dar su defensa. Hemos visto la acusación, han dicho, tú estás contra la ley de Moisés, tú estás contra el templo. Y ellos le dicen en el capítulo 7, entonces el sumo sacerdote le preguntó a Esteban, ¿son ciertas estas acusaciones? Esteban dio la siguiente respuesta, hermanos y padres, escúchenme. Nuestro glorioso Dios se le apareció a nuestro antepasado Abraham en Mesopotamia antes de que él se estableciera en Harán. Dios le dijo, deja tu patria y tus parientes y entra en la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham salió del territorio de los caldeos y vivió en Harán hasta que su padre murió. Después Dios lo trajo hasta aquí, a la tierra donde ustedes viven ahora. Sin embargo, Dios no le dio ninguna herencia aquí, ni siquiera 1 metro cuadrado de tierra, pero Dios sí le prometió que algún día toda la tierra les pertenecía a Abraham y a sus descendientes, aun cuando él todavía no tenía hijos. Dios también le dijo que sus descendientes vivirían en una tierra extranjera donde serían oprimidos como esclavos durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavice, dijo Dios, y al final saldrán de ahí y me adorarán en este lugar. En aquel entonces Dios también le dio a Abraham el pacto de la circuncisión. Así que cuando nació su hijo Isaac, Abraham lo circuncidó al 8º día y esa práctica continuó cuando Isaac fue padre de Jacob y cuando Jacob fue padre de los 12 patriarcas de la nación israelita. ¿Qué es lo que está haciendo? Está relatando la historia de Israel. Él está repasando todo esto. Esteban, ¿a quién se está dirigiendo al decir todo esto? Le está hablando a los líderes religiosos. Él quiere entrar a una lección religiosa con ellos. Esta es una manera de hablar valiente, porque estas personas se supone que son los expertos, los líderes judíos. Tú sabes que Esteban va a morir al final de este capítulo. Y fíjate, él regresa, empieza a hablar sobre Moisés. Tal vez ustedes dicen, hay que no leer todo esto y solo llegar al final. Sean honestos. Para muchas personas, esta historia de Israel es como algo no muy necesario. ¿Por qué tenemos que leer sobre Abraham, sobre Moisés? Queremos ver ya cuando lo martirizan. Así somos a veces, así es como leemos. Queremos llegar al punto, pero no queremos estudiar la historia. Tal vez no somos expertos sobre la historia de Israel y dejamos de prestar atención porque no nos parece algo interesante. Empezamos a pensar en otras cosas. Pero aquí vemos que Esteban, ¿cómo es que él habló con tanto poder? ¿Cómo es que él habló tan lleno del Espíritu Santo? Escriban en sus apuntes capítulo 7 del 1 al 8. Dice, lleno de espíritu equivale a lleno de la escritura. Capítulo 7, versículos 1 al 8. El apunte es, lleno de espíritu equivale lleno de la escritura. Él sabía la historia. Lleno de espíritu equivale a lleno de la escritura. Él entra en detalles específicos sobre la historia de Israel. Él habló con confianza sobre lo que decía la escritura. Si alguien te preguntara, dame un resumen del Antiguo Testamento, ¿lo pudieras hacer? Yo recuerdo cuando yo estaba creciendo, mi papá me leía esta Biblia ilustrada, me la leía a mí, a mis hermanos, todos los días. Leíamos esta Biblia y yo recuerdo que cuando leíamos al relato de Esteban, y me llamaba mucho la atención porque era un resumen, las ilustraciones eran un resumen de los cuentos que ya habíamos leído. Miraba yo a Abraham, a Moisés, a Josué, y yo decía, yo me acuerdo cuando sus hermanos lo vendieron, y recuerdo que yo miraba a Bill y decía, hey, te estoy viendo. Y miraba a Moisés
y la zarza ardiente, y recordaba todas las historias y recuerdo pensar, wow, Esteban sabía toda la historia de Israel. De niño yo me impresionaba con todo lo que Esteban sabía sobre Moisés y los profetas de Israel. Él está diciendo, ustedes dicen que yo estoy contra la ley, yo estoy contra el templo. ¿Ustedes quieren hablar sobre este tema? Hay que hablar sobre este tema. Si tú quieres hablar lleno del Espíritu Santo, si tú quieres hablar, tienes que conocer la Biblia para poder tener un avivamiento. ¿Quién está leyendo Ezequiel con nosotros? Tienes que leer la Biblia, tienes que leer, aprender. Apréndelas tan bien, de tal manera que puedes compartirla con otras personas. Esteban era una persona que compartía lo que sabía. Mira en el versículo 9 del capítulo 7, dice, estos patriarcas tuvieron envidia de su hermano José y lo vendieron para que fuera esclavo en Egipto, pero Dios estaba con él. Sabemos que sus hermanos estaban celosos, ese era un celo malo, era un celo egoísta y lo rescató de todas sus dificultades y Dios le mostró su favor ante el faraón, el rey de Egipto. Dios también le dio a José una sabiduría fuera de lo común, de manera que el faraón lo nombró gobernador de todo Egipto y lo puso a cargo del palacio. Entonces un hambre azotó a Egipto y a Canaán, hubo mucho sufrimiento y nuestros antepasados se quedaron sin alimento. Jacob oyó que aún había grano en Egipto, por lo que envió a sus hijos, nuestros antepasados, a comprar un poco. La segunda vez que fueron, José reveló su identidad a sus hermanos y se los presentó al faraón. Después José mandó a buscar a su padre, Jacob, y a todos sus parientes para que los llevaran a Egipto. 75 personas en total. De modo que Jacob fue a Egipto, murió allí, al igual que nuestros antepasados. Sus cuerpos fueron llevados a Siquem, donde fueron enterrados en la tumba que Abraham les había comprado a los hijos de Amor en Siquem a un determinado precio. Él está diciendo, hey, ¿recuerden cómo Dios usó a Josué? ¿Cómo lo rechazaron sus hermanos? Anótalo bajo capítulo 7, versículos 9 al 16. Capítulo 7, versículos 9 al 16. El punto es el rechazo de los hermanos. El punto es el rechazo de los hermanos. Aquí vemos que José fue usado para rescatar a sus hermanos, pero no olviden que sus hermanos lo rechazaron. Y Esteban les está haciendo ver a los líderes que nosotros, los judíos, siempre, históricamente, hemos rechazado a los líderes que Dios nos ha dado. Y después empieza a hablar sobre Moisés en el versículo 17. Él da otro ejemplo de cómo otro hombre fue rechazado. 17. A medida que se acercaba el tiempo en que Dios cumpliría su promesa a Abraham, el número de nuestro pueblo en Egipto aumentó considerablemente. Pero luego ascendió un nuevo rey al trono de Egipto, quien no sabía nada de José. Este rey explotó a nuestro pueblo y lo oprimió y forzó a los padres a que abandonaran a sus recién nacidos para que murieran. En esos días nació Moisés, un hermoso niño a los ojos de Dios. Sus padres lo cuidaron en casa durante 3 meses. Cuando tuvieron que abandonarlo, la hija del faraón lo adoptó y lo crió como su propio hijo. A Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso tanto en palabras como en acciones. Cierto día, cuando Moisés tenía 40 años, decidió visitar a sus parientes, al pueblo de Israel. Vio que un egipcio maltrataba a un israelita. Entonces Moisés salió en defensa del hombre y mató al egipcio para vengarlo. Moisés supuso que sus compatriotas israelitas se darían cuenta de que Dios lo había enviado para rescatarlos, pero no fue así. Al día siguiente los visitó de nuevo y vio que 2 hombres de Israel estaban peleando.
trató de ser un pacificador y les dijo, señores, ustedes son hermanos, ¿por qué se están peleando? Pero el hombre que era culpable empujó a Moisés. ¿Quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros? ¿Me vas a matar como mataste ayer al egipcio? Cuando Moisés oyó esto, huyó del país y vivió como extranjero en la tierra de Madián. Ahí nacieron sus 2 hijos. Vemos aquí que Dios levanta a Moisés en la casa del faraón y cuando él está listo para proteger a los israelitas dicen, ¿quién te hizo a ti como líder sobre nosotros? ¿Dónde tenemos que seguir? Esteban está diciendo, ustedes tienen a Moisés en alta estima, pero recuerdan que él fue rechazado por nuestra propia gente. Él está tratando de decir, nosotros siempre hemos rechazado al líder de Dios. Mira al versículo 20, dice, en esos días nació Moisés, un hermoso niño a los ojos de Dios. ¿Ustedes ven donde dice hermoso niño? ¿Pueden imaginar un bebé? ¿Era hermoso? ¿Pueden ver qué tan gordito era? ¿Le pueden ver sus llantitas? ¿Han visto la película de Moisés, la caricatura? Esto no está diciendo que es un bebé hermoso. ¡Ay, qué bonito ese niño gordito! En realidad, dice un hermoso niño a los ojos de Dios. No está hablando de su apariencia física. Tal vez fue un niño bonito, pero se está refiriendo al hecho que él sabía, Dios sabía lo que iba a hacer con él. Este hombre tenía favor con Dios y aún así un hombre que tenía favor con Dios iba a ser rechazado por el pueblo de Dios. Esta es nuestra historia, es lo que está tratando de decir Esteban. Ustedes no están considerando que la nación de Israel siempre ha rechazado a los líderes. Vamos a notar capítulo 7, versículos 17 al 29. Capítulo 7, versículos 17 al 29, el punto es, el contrapunto es el favor de Dios. El contrapunto es el favor de Dios. Dios lo levantó para ser líder. En el versículo 30, aquí vamos a ver que él empieza a predicar. En el versículo 30, dice, 40 años después, en el desierto que está cerca del monte Sinaí, un ángel se le apareció a Moisés en la llama de una zarza que ardía. Moisés quedó asombrado al verla y cuando se estaba acercando para ver mejor, la voz del Señor le dijo, yo soy el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés tembló aterrorizado y no se atrevía a mirar. Entonces el Señor le dijo, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He escuchado sus gemidos y he descendido para rescatarlo. Ahora ve, porque te envío de regreso a Egipto. Así que Dios envió de vuelta al mismo hombre que su pueblo había rechazado anteriormente cuando le preguntaron, ¿quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros? Mediante el ángel que se le apareció en la zarza que ardía, Dios envió a Moisés para que fuera gobernante y salvador. Y por medio de muchas maravillas y señales milagrosas, Él los sacó de Egipto, los guió a través del Mar Rojo y por el desierto durante 40 años. Y nuestros padres lo rechazaron. En versículo 37, Moisés mismo le dijo al pueblo de Israel, Dios les levantará un profeta como yo de entre su propio pueblo. Moisés estuvo con nuestros antepasados, la asamblea del pueblo de Dios en el desierto, cuando el ángel le habló en el monte Sinaí, y allí Moisés recibió palabras que dan vida para transmitirlas a nosotros. Sin embargo, nuestros antepasados se negaron a escuchar a Moisés, lo rechazaron y quisieron volver a Egipto. Le dijeron a Aarón, haznos unos dioses que puedan guiarnos, porque no sabemos qué le ha pasado a este Moisés, quien nos sacó de Egipto. De manera que hicieron un ídolo en forma de becerro, le ofrecieron sacrificios y festejaron ese objeto que habían hecho. Entonces Dios se apartó de ellos y los abandonó.
para que sirvieran a las estrellas del cielo como sus dioses. En el libro de los profetas está escrito: Israel, ¿acaso era a mí quien traía sacrificio durante esos 40 años en el desierto? Escribe allí al lado del versículo 42, donde dice los profetas, escribe allí los profetas menores. Eran Isaías, Jeremías, Ezequiel y después los 12 menores. Y aquí él va a citar a Amos 5:25 al 27. Aquí él está citando a Amos y él está diciéndoles: el pueblo de Israel siempre ha rechazado la ley, y qué hipocresía acusarlo a él de estar en contra de la ley cuando ellos son los que han estado contra la ley. Mira esta cita aquí en el versículo 42. Dice, vamos a repasar aquí a Amos. Israel, ¿acaso era a mí a quien traía sacrificios y ofrendas durante esos 40 años en el desierto? No, llevabas a tus dioses paganos, el santuario de Moloch y la estrella de tu dios Refán, y las imágenes que hiciste a fin de rendirles culto. Por lo tanto, te mandaré al desierto tan lejanos como Babilonia. La ley era no tener otros dioses, no tener imágenes de otros dioses, porque yo soy un Dios celoso, un Dios que requiere que me amen con todo su corazón. Ustedes no lo hicieron, ustedes adoraron a otros dioses, entonces por eso fueron juzgados y fueron exiliados a Babilonia. Capítulo 7 de los versículos 30 al 43, el punto es: la ley de Moisés no era igual a la obediencia. Capítulo 7, versículos 30 al 43, la ley de Moisés no era igual a la obediencia. La ley de Moisés no era igual a la obediencia. Ellos, los israelitas, siempre han rechazado a Dios. Lo hemos visto por medio de José, de Moisés, y les ha dado saber que la ley no lleva a la obediencia. También lo acusaron a estar contra el tabernáculo. Ahora en el 44 dice: nuestros antepasados llevaron el tabernáculo con ellos a través del desierto. Lo construyeron según el plan que Dios le había mostrado a Moisés. Años después, cuando Josué dirigió a nuestros antepasados en las batallas contra las naciones que Dios expulsó de esta tierra, el tabernáculo fue llevado con ellos al nuevo territorio y permaneció allí hasta los tiempos del rey David. Y David obtuvo el favor de Dios y pidió tener el privilegio de construir un templo permanente para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien lo construyó. Sin embargo, el Altísimo no vive en los templos hechos por manos humanas. Como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrán acaso construirme un templo tan bueno como este?, pregunta el Señor. ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? ¿Acaso no fueron mis manos las que hicieron el cielo y la tierra? Aquí está citando a Isaías 66. Él está diciendo: yo no necesito un templo. A mí no me van a meter a un edificio. Eso es lo que está diciendo el profeta. Capítulos 7, versículos 44 al 50. El templo de Dios no es igual a la adoración de Dios. Capítulo 7, versículos 44 a 50. El templo de Dios no es igual a adoración de Dios. No porque estamos dentro de un templo, no quiere decir que estamos adorando a Dios. Ustedes piensan que porque tienen la ley son obedientes, porque tienen el templo adoran. Ustedes están enfocados en lo exterior y no a lo que Dios ve en el corazón. Lo que Esteban está haciendo es no solamente entrar a la historia y entrando en detalle, sino que él les está entendiendo a entender, les está dando a entender su hipocresía. Ustedes piensan que yo estoy en contra de la ley y del templo, pero yo estoy llegando al corazón de la adoración, pero ustedes se enfocan en lo exterior.
Yo me pregunto, las personas que están aquí, que dicen, yo conozco la Biblia, yo voy a la iglesia, pero eso no tiene nada que ver con cómo está tu corazón delante de Dios. ¿Tú quieres obedecer a Dios? ¿Tú quieres hacer lo que Él dice? ¿Tú quieres adorarle cuando lo adoras aquí en la iglesia? ¿Esa es la única vez durante la semana que lo adoras? ¿O piensas en Él todos los días? Él no quiere que solo sepas la palabra y que te reúnas aquí en un edificio. Él quiere tu corazón. ¿Pueden decir un amén? Él está diciendo, ustedes están perdiendo el punto de lo que se trata esto. ¿Qué es lo que pasa aquí en el versículo 51? Aquí vemos una valentía que no hemos visto. Hemos hablado sobre sermones donde estamos señalado el dedo, cuando Pedro saca el dedo y les está diciendo a los de Jerusalén, ustedes mataron a Jesús, ustedes lo mataron, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Bueno, esto es más allá que señalar con el dedo. Esto es ponerle la mano a la cara de una persona. Aquí Él les está diciendo en el versículo 51, pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre al Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Él les está diciendo, ustedes serán los hermanos de Josué. Ustedes han rechazado a Moisés. Ustedes son los que rechazan la voluntad de Dios. Resisten su espíritu. Dice, mencionen a un profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido. Hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, el Mesías a quien ustedes traicionaron y asesinaron. Bueno, Esteban, dinos lo que en realidad estás pensando. Él los está reprendiendo y ellos, al escuchar esto, en el versículo 54, los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños. Imagina a estos hombres enojados. Y lo que va a suceder es violencia, es un asesinato, y vamos a ver a Esteban teniendo un vistazo de la gloria, y él va a ver a Jesús parado a la mano derecha del Padre. Vamos a ver la gloria de Dios y violencia a la misma vez. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y les dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar, como si fueran niños. Se taparon los oídos como si fueran niños. Dice que se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. No solamente lo sacaron del concilio, sino fuera del pueblo y de la ciudad y lo apedrearon. Esto no es como piedritas pequeñas, sino eran piedras grandes y se las lanzaron. Tal vez él estaba ya hincado a este punto. Estoy hablando de hombres adultos lanzando piedras hacia él. La meta era aplastarle el cráneo, matarlo. Eso es lo que estaba pasando aquí. Él está diciendo, miren el cielo, miren, veo al Hijo del Hombre, miro a Jesús. Ahí está Jesús en mi defensa, listo para recibirme. Yo lo puedo ver. Y ellos gritaban, se tapaban los oídos y ahora están fuera de la ciudad tratando de matarlo. El versículo 58, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró, Señor Jesús, recibe mi espíritu.
cayó de rodillas gritando. Entonces estaba parado y ahora está de rodillas gritando, Señor, no los culpes por este pecado. Dicho eso, murió. Él está siendo apedreado por estos hombres. ¿Qué es lo que él hace? Él dice, no los culpes por este pecado. Él puede ver al Señor en este momento a la mano derecha del Padre y dice, recibe mi espíritu. Aquí vemos violencia, pero a la misma vez vemos que Él está viendo hacia el cielo. Y en ese momento, después que murió, allí estaba en la gloria de Dios. Estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Él puede estar en la ciudad a estar en el paraíso con el Señor. Vemos violencia, pero vemos belleza celestial. Es el fin de su vida terrenal, pero vemos su vida eterna en el cielo. Vemos aquí una historia. ¿Tuviste esto? ¿Tuviste esto? Hay que retroceder, hay que estudiar un poquito más. Pausa. ¿Se fijaron? ¿Se fijaron que aquí estaba Pablo? En el versículo 58, ¿vieron que aquí estaba Saulo? Aquí tenemos el personaje principal de Hechos y aquí lo vemos como alguien malo, alguien que aprobó de esta situación. ¿Tú me vas a decir que el origen de Pablo es este, que aquí es el villano? Para el capítulo 7, versículos 51 a 60, es presentando el antitestigo Saulo. Presentando el antitestigo Saulo. La gente mató a Esteban. ¿Y quién estaba allí supervisando y aprobando de esto? Saulo, el más celoso de los fariseos. Él va a ser el personaje principal en el libro de Hechos. Y lo primero que vemos es que él aprobó del asesinato de Esteban. Y Esteban, todo sangriento, vio a Saulo y lo último que él dice antes de morir y estar en la presencia del Señor, él dice, Señor, no los culpes por este pecado. ¿Tú crees que porque Esteban oró esto es la razón por la cual Saulo fue salvo? Cuando Lucas escribe estas últimas citas de Esteban, él lo hizo con la intención de hacernos pensar en Jesús cuando Jesús murió, porque Lucas escribió Hechos y también a Lucas cuando Esteban dice esto, piensa que Jesús también dijo esto cuando estaba en la cruz, cuando él murió en la cruz. Y te abre los ojos y te hace entender por qué le llamamos a Esteban el primer mártir, porque él no fue el primero al morir, aun cuando él murió, él dijo cosas que Jesús dijo. Jesús es el primero que murió por la iglesia. Mira lo que Jesús dijo en Lucas 23, versículo 32. Dice, llevaron a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús estaba en medio. Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Wow. La gente te está matando y tu oración mientras te están matando es, Padre, perdónalo. Wow. Ya se han burlado de él.
ya lo han golpeado, se han burlado, le han dicho, profetiza, ¿quién te lastimó? Ya lo latigaron, ya le pusieron una túnica que se pegó a sus lesiones, ya le han puesto esta corona de espinas, ya lo clavaron a la cruz, ya han gritado, crucifíquenlo, crucifíquenlo, se han burlado de él, le han dicho, sálvate, sálvate ya que estás allí, ya que tú eres el Salvador. Y él que dice, Señor, perdónalos. Tú y yo tenemos que aprender hoy en día, porque a veces piensan que nosotros estamos siendo perseguidos hoy en día. Yo no creo que estamos siendo perseguidos. Yo creo que es buen tiempo para prepararnos para la persecución que viene. La gente que nos rechaza está creciendo. Va a haber más personas que nos va a rechazar. Puede pasar rápidamente, así como pasó con Esteban. ¿Y cuál va a ser tu respuesta? Cuando ellos te vean y quieran venir contra ti, y quieran burlarse de ti, hablar mal de ti, correrte del trabajo, quitarte tu propiedad, ¿qué vas a hacer? Sí, hay que pelear. O vas a orar, Señor, perdónalo. Oigo a muchas personas cristianas que dicen, yo quiero pelear, estoy listo para pelear. No somos personas que pelean, somos las personas que mueren. Eso es lo que significa ser cristiano, es cargar la cruz. Cuando tú llevas la cruz, no la bajas para poder levantar una arma. Cuando tú cargas esa cruz, tú estás yendo hacia la dirección de ¿qué? De la muerte. Cuando la persecución venga y va a venir, vas a estar orando para las personas que te persiguen, vas a amar a esas personas, vas a amar a tus enemigos, o te vas a enojar cuando el mundo venga contra ti, o te vas a sentir triste que ellos están equivocados, que ellos no pueden ver, ellos están rechazando y tú no quieres ser uno de ellos, tú quieres estar al lado de Dios. Vas a sentir compasión por las personas que vienen a perseguirnos o vas a levantarte en contra de ellos. Vemos aquí con Esteban un ejemplo de amar a nuestros enemigos, literalmente orar por las personas aun cuando te están matando. Ese es el ejemplo que se nos da. Jesús no vino para juzgar al mundo, Él vino para salvar al mundo. Mira lo que dice el versículo 39. Dice, uno de los criminales colgados junto a él se burló. Así que eres el Mesías, demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Si tú lees los relatos de la crucifixión, ves que los dos te estaban burlando, pero uno de ellos cambió su forma de pensar y dejó de burlarse. Y en el versículo 40, pero el otro criminal protestó, ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Tú piensas sobre la muerte como algo terrible que quieres evitar y esperas que la persecución nunca venga? ¿O piensas en la muerte como la entrada al paraíso? Eso es lo que está diciendo Jesús. Tú y yo, es difícil estar aquí en esta cruz, pero nosotros vamos hacia el paraíso. En el versículo 44 dice, ya era alrededor del mediodía y la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. La luz del sol desapareció y de repente la cortina del santuario del templo se rasgó por la mitad. Después Jesús gritó, Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos, y con esas palabras dio su último suspiro. Me pregunto, ¿de dónde agarró la idea Esteban de encomendar su espíritu? Bueno, de aquí, de Jesús. Jesús dijo lo mismo. El punto número 1 es, encomienda tu espíritu a Jesús. Encomienda tu espíritu a Jesús.
Encomienda tu espíritu a Jesús. Él está listo, intercediendo. El Señor es como si le estaba diciendo a Esteban, yo estoy aquí, te estoy esperando, y Esteban está diciendo, Señor, te encomiendo mi espíritu. Él sabe que su cuerpo va a dejar de funcionar, pero que su alma va a estar en la presencia del Señor. Tú no eres un cuerpo, tú eres una alma, y cuando tu corazón deje de latir y tus pulmones dejen de respirar, tu alma va a dejar tu cuerpo y vas a estar o en la presencia de Dios o fuera de la presencia de Dios. Tú sabes que tú has encomendado tu espíritu a Jesús para salvación. Esa es la idea. Y aquí, en realidad, Jesús está citando al Salmo 35 cuando David dijo, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. La idea de la fe es que hemos encomendado nuestro espíritu a Jesús. Y cuando Él pagó por nuestros pecados, Él lo pagó por completo. Y porque Él murió, nosotros creemos que vamos a vivir después de la muerte. Esa es la promesa del Evangelio. Esas son las buenas noticias. Hay una forma de vivir después que mueras y es tu alma encomendada a Jesús. Tú sabes, al estar aquí sentado, tú sabes con certeza que cuando tu alma deje a tu espíritu, va a estar con Jesucristo, con confianza, con esa aseguranza. ¿Estás dispuesto a morir porque sabes que Jesús es tu Salvador? Él es el recto y yo no lo rechazo como mi Salvador, sino creo en Él. Vamos a tomar la Santa Cena en unos minutos y va a ser un momento para que podamos pensar en Jesús salvando nuestras almas, un momento para pensar y recordar su muerte y preguntarte si has encomendado tu espíritu a Jesucristo. Mi preocupación es que después de la Santa Cena y después que nos vayamos a la casa, mi preocupación es que este sermón desvanezca como una historia de un hombre Esteban en otra ciudad, en otro tiempo, y toda esa cosa de persecución, de morir y de ser arrestado y de perder sus casas, sus trabajos, solo por ser cristianos. Esto nos pasa a nosotros. Esto le va a pasar a otras personas. Esto no es para personas ordinarias como yo. Bueno, quiero que vayas conmigo a Apocalipsis 2, versículos 8 al 11. Esta es una carta a la iglesia. Esto es para toda la iglesia. Apocalipsis 2 y 3. Jesús escribe cartas a las iglesias. Son como reportes de progreso y Él escribe aquí a la iglesia en Esmirna. Y yo creo que estas iglesias representan a la iglesia de Jesucristo. Hay diferentes iglesias. Eran iglesias reales, pero representan cosas que pasan en todos los lugares. Apocalipsis 2, 8 dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, que estuvo muerto, pero ahora vive. Yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Ustedes van a sufrir. Él no está diciendo, oh, pobrecitos cristianos que van a tener que morir. Él está diciendo, no tengan miedo.
Ustedes van a ir a la cárcel, Satanás va a venir contra ustedes, van a sufrir, pero Él está diciendo, sean fiel. El punto número 2 es sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Cuando tú aceptaste al Señor, tú estás diciendo, yo estoy listo para seguirlo hasta la muerte. Cada uno de nosotros que tiene fe en Jesucristo, tu fe tiene que permanecer, tiene que perseverar hasta el final. Tienes que confiar en Jesús, aunque te mate. ¿Quién está aquí listo para morir en el nombre de Jesús? Bueno, algunos dijeron amén. ¿Qué es lo que significa? Nosotros queremos lo opuesto del versículo 9. Dice, yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza. Tal vez no eres rico en esta vida, tal vez no tienes muchas cosas. Me pregunto, ¿cuántos de nosotros queremos evitar el sufrimiento y la pobreza? Yo quiero estar cómodo. No te enlistaste para esto cuando decidiste seguir a Jesús. Si tú quieres seguirme, tienes que llevar la cruz. Él no le está diciendo esto a ciertas personas. Él está diciendo esto a todas las personas. Tú debes ser fiel hasta el final. Él está diciendo, lleva la cruz. Ellos sabían que la cruz representaba sufrimiento y muerte. Él no está diciendo, lo siento porque vas a sufrir, sino estás diciendo, para esto te enlistaste. Los cristianos no tienen que pensar, oh, la persecución solo pasa en otros lugares y en otros tiempos. No, tenemos que pensar, yo estoy listo si esto pasa en este momento. Y si quieren arrestar a personas aquí, bueno, queremos arrestar a 15 de ustedes. ¿Quién está listo para ser arrestado? ¿Quién va a tener un servicio en la cárcel? ¿Ustedes están listos? Esa es la idea. Sean fieles. Nosotros queremos todo fácil, queremos una cobijita y una almohada, pero no, van a hablar de nosotros. Algunos van a estar en la cárcel, pero sean fieles hasta la muerte. Te garantizo que en ese sufrimiento vas a estar pensando, ¿qué es lo que va a pasar? Pero vas a saber que Jesús quiere que confiemos en Él. Si en realidad le hemos encomendado nuestro espíritu, entonces, ¿qué importa si hacen algo en contra de nuestro cuerpo? Porque nosotros le hemos dado nuestra vida al Señor y Él la tiene en sus manos. Nosotros le encomendamos nuestro espíritu a Él y tú puedes hacer lo que tú quieras, Señor. Porque yo sé lo que tú hiciste por mí. Jesús te amó hasta el final. Él fue obediente hasta el punto de la muerte, muerte en la cruz. Él dio su último suspiro, su última gota de sangre por ti y Él te está diciendo, sé fiel hasta la muerte. Él te está llamando a seguirlo, aunque signifique persecución y el ser martirizado. Van a tomar la Santa Cena. Si pueden preparar los elementos de la Santa Cena, vamos a conmemorizar la muerte de Jesucristo y vamos a darles un momento para orar. Todos van a tener una oportunidad para orar. Esta es una oportunidad para que tú ores sobre tu alma. Tú le has entregado tu alma al Señor. Le has encomendado tu alma al Señor, a Jesús. Cuando tú mueras, y si le has confiado tu alma al Señor, si ya le has confiado tu vida al Señor, puedes tomar esta Santa Cena. Hay que recordar de una forma física que Jesucristo en realidad tuvo que morir por ti y nosotros tenemos que estar listos para morir por Él. Hay que hacerlo muy claro, esto es para cristianos, para recordar que Él murió por nosotros. Si tú no le has dado tu alma al Señor,
Si tú no sabes dónde vas a ir después de la muerte, tú no necesitas tomar la Santa Cena. Tú lo que necesitas es a Jesucristo. Necesitas que Él te salve ahora. ¿Por qué vas a querer que tu alma esté en peligro? Tú ahora tienes que llamar el nombre del Señor y tienes que decir, Señor, cuando yo muera, quiero que recibas mi espíritu, quiero que cambies este corazón de piedra y pongas un corazón de carne. No esperes cuando tu alma está en línea. Si tú sabes que tú no conoces a Jesús, si tú no tienes esa confianza, no necesitas tomar la Santa Cena, porque la Santa Cena es un símbolo de lo que ya has hecho. Lo que tienes que hacer es clamar hacia Él y pedirle a Él que te dé una vida nueva para que puedas tener vida después de la muerte. Tú necesitas a Jesús aquí, ahora. Vamos a orar.